Nuevamente, por la misericordia de Dios, nos tiene compartiendo una palabra de parte de Dios. Queremos saludar a cada persona que se conecte y que se vaya a conectar a esta transmisión, pidiéndole que me ayuden a compartir esta transmisión. ¿Para qué? Para que muchos que necesiten de una oración, cuando Dios me permita conectarme a este programa, poder orar en vivo, poder orar por cada petición, porque queremos orar, porque en estos tiempos hay muchas dificultades, hay muchas necesidades, y queremos como pueblo de Dios unirnos en oración. Queremos cada día acercarnos al trono de la gracia, que es a Dios, que si nosotros nos acercamos a Él, si le clamamos a Él, en Él recibimos esa sanidad, recibimos esa liberación, recibimos ese milagro, porque hay que provocar el milagro. Si nosotros no provocamos el milagro, no lo recibimos, pero si nosotros lo provocamos creyendo a la palabra de Dios, creyéndole a Dios, lo recibimos. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidiereis creyendo y orando os lo recibiréis. Por eso nos dice creyendo y orando. Por eso debemos creer a la palabra de Dios. Cada día nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la fe, que nos dé, así como hizo Jesús de Nazaret. Si tiene un poquito de fe, así como un granito de mostaza, le diré a este monte, pasa de aquí para allá, y se pasará. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace falta fe, creer en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, en la presencia de Dios, o pidamos oración a alguien, a un varón de Dios, debemos creerles a Dios, no creerle a ese varón, porque nosotros, como siempre les he dicho, Dios usa estas vasijas ¿para qué? Para que ese aceite sea derramado sobre esa familia, ese aceite sea derramado sobre ese hombre, sobre esa mujer, y sea libre, sea sano, y ese hogar sea libertado. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos cada día que nos unamos como pueblo de Dios. También le pido que me llenen sus oraciones, porque yo necesito también de sus oraciones. Me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Se escribe como está en la parte de abajo, Mensajeros de la Palabra, porque queremos llegar a muchas almas necesitadas. Estamos viviendo los últimos tiempos, y como estamos viviendo los últimos tiempos, queremos que Dios tenga misericordia y rescate muchas almas de nuestra familia, de sus familias, y queremos llegar a los corazones con la palabra de Dios. En esta noche saludo a los hermanos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, en República Dominicana, en Ecuador, los hermanos de Colombia. Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos de Colombia, los hermanos de Venezuela, y cada uno de los hermanos que se conectan, que cada día ven estas transmisiones. El Señor les continúe bendiciendo. Sé que cuando nosotros dedicamos ese tiempo a Dios, Dios bendice a esas vidas, Dios bendice a esas familias. Sé que hay muchas naciones pasando pruebas, pasando necesidades, quizás en la economía, pero sé que si nos vamos al que todo lo puede, Dios suple nuestras necesidades. Si nosotros le creemos a Dios y le oramos a Dios, Dios abre puertas de los cielos. Yo creo en esto porque Dios es maravilloso. Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas. Saludando a los hermanos de Casa Oración, Jehová es mi pastor, el pastor Arnulfo Sánchez, la pastora Lucedí, Dios les continúe bendiciendo. Saludando al pastor Alcides Hernández, su esposa, al pastor Juan Carlos Gómez, su esposa Jenny. Dios continúe bendiciendo cada uno de los ministerios. Sé que cada día Dios tiene grandes bendiciones a cada uno de los hermanos de Volvamos a Dios. Saludando a cada persona que se conecta de diferentes lugares, que se va a conectar. Dios en esta noche tiene una palabra para nosotros, para ustedes, que sé que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos está hablando a todos. En Isaías 40:31
Leemos en el 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando nosotros a veces nos sentimos cansados, Dios es el que nos da la fuerza. Cuando nosotros quizás nos sentimos agotados, que vemos que no hay esa salida, Dios es el que nos levanta. Pero eso es cuando nosotros le buscamos a Dios. Pero cuando quizás buscamos de fuerza de hombre, cuando quizás buscamos a las demás personas que nos ayuden, no la vamos a encontrar. Pero si vamos a Él, el Dios Todopoderoso dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, si nosotros quizás a veces por un problema nos hallamos agotados, agobiados, miramos que de ese problema no salimos, miramos que esa dificultad no podemos. Si nos acercamos a Dios, Él nos da fuerza, Él nos saca de ese problema, Él nos da esa fuerza, Él nos da la sabiduría para que avancemos. Y leemos en el 31: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminar y no se fatigarán. Cuando dice que levantarán las alas como las águilas, si vemos el águila tiene un proceso, ¿no? Cuando el águila va a cambiar de pluma y cambiar de pico, es porque ya debe iniciar un nuevo proceso. Llega a la tierra, hace todo el proceso, ya termina el proceso y levanta las alas. Y dice como las águilas, y las águilas levantan las alas a lo más alto. Entonces Dios nos da esas nuevas fuerzas, Dios nos llena de esas fuerzas, de esa fuerza que tanto necesitamos. Caminaremos, claro, nosotros siempre, Dios nos permite caminar, Dios nos permite pasar por diferentes pruebas, diferentes dificultades, pero ¿para qué permite eso Dios a veces? Para crecimiento. Él no permite para destrucción. Él quiere que nosotros crezcamos, Él quiere que nosotros avancemos, que cada día lleguemos a un mejor nivel, que cuando Dios venga por su iglesia, por su pueblo, estemos preparados. No que quizás llegue la tempestad, llega la dificultad y nos alejemos de Dios, no. Por eso Dios, hoy hay muchas personas que quizás se han preguntado, quizás están cansados, están debilitados y no encuentran esa salida. Dios es la salida a cualquier problema, a cualquier dificultad. Dios tiene la salida para cualquier necesidad. Debemos creerle a Dios, debemos acercarle a Dios, debemos acercarnos cada día a Dios. Sé que muchos hombres y mujeres se han preguntado: ¿será que Dios sí existe? Claro, Dios existe. Por eso Dios nos dejó escrito en su palabra, y si nosotros leemos la palabra de Dios y vemos todo lo que se ha cumplido en nuestras vidas, todo lo que se seguirá cumpliendo al pie de la letra, no quedará una letra que no se cumpla. Entonces Dios es maravilloso, y cuando decimos que Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos, porque Dios está peleando por su hogar, Dios está peleando por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo. Creámosle a Dios. Sé que muchos de los que van a ver este programa, Dios va a tener esa respuesta. Dios los va a visitar, Dios va a abrir esas puertas que quizás muchos miraban que no se podían abrir, pero que Dios es el Dios Todopoderoso, que Dios es el que creó los cielos y la tierra, porque dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si Él es la fortaleza de nuestras vidas, si Él es nuestra luz y nuestra salvación, es porque cuando Él luce, Él nos muestra dónde es donde debemos caminar. Si es nuestra salvación el que nos salva de todo peligro, de todo mal, es el que salva nuestra alma. Entonces a Él es donde debemos postrarnos, a Él debemos ir a la presencia de Dios. Nosotros cada día debemos reconocer que sin Dios no somos nadie, reconocer que Dios es el Dios Todopoderoso, y nosotros, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que estar bajo el abrigo del Altísimo. Quiero que cada uno de los hermanos tomen esta palabra, estén bajo el abrigo del Altísimo. Si están bajo el abrigo del Altísimo, nada les podrá hacer daño. Si están bajo el abrigo del Altísimo, podrá venir las tempestades, podrá venir los problemas, pero Dios no va a permitir nada. ¿Por qué? Porque
empezamos a hacer obediencia. Para estar bajo el abrigo del Altísimo debemos empezar a ser obedientes a la palabra de Dios, empezar a obedecer a lo que Dios nos manda en las Sagradas Escrituras. Entonces Dios los continúe diciendo. Sé que cada día Dios nos permite hacer estos programas por la infinita misericordia. Queremos que cada día se conecten, queremos que escriban sus peticiones, estaremos orando por cada petición. Padre maravilloso Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos, Padre, en tu nombre, Señor, aquellos hogares que están pasando pruebas, necesidades, dificultades, aquella mujer que clama, aquel varón que clama por ese esposo, por esa hija, por ese hijo, Señor, Padre, yo te pido, Señor, que sea tú abriendo, Señor, puerta de los cielos, Señor, derramando esa sabiduría, rescatando aquel hijo que está siendo desobediente, rescátalo, cambia ese corazón, Dios mío, Señor, cambia, Señor, y restaura ese hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Presentamos los enfermos allá en las clínicas, hospitales, donde quiera que haya un enfermo, Señor, Padre, Dios mío, tú levantas al paralítico, Señor, porque tú, Señor, le diste vida a los huesos secos, Señor, y así, Señor, Padre, yo creo que en este momento, Señor, tú estás haciendo esa obra maravillosa, que sea, Dios mío, ese rayo de luz visitando a los enfermos, aquel paralítico, Señor, Padre, ten misericordia, visítalo y levántalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, Señor, oramos por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por el huérfano, por el extranjero, Señor, sea tú bendiciéndolo, Padre, bendiciendo el pueblo cristiano, Señor, habiendo ese avivamiento, Señor, Padre, Señor, había el fuego en el pueblo cristiano, que haya esa unión, Señor, que Dios mío haya, Señor, ese amor por Cristo Jesús, ese amor por las almas, Señor, que Dios mío, Señor, tú nos permita como pueblo de Dios unirnos, Señor, como la iglesia primitiva, Señor, Dios mío, orando, Señor, unánime, Señor, clamando a ti, creyendo a tu palabra, Señor. Yo creo en ti, Señor, que tú estás haciendo milagros maravillosos, Señor, que tú estás restaurando hogares, que tú estás levantando ministerios, Padre. Yo creo, Señor, que Dios mío, tú estás haciendo algo especial en nuestras familias. Dios mío, Padre, bendice a mi esposa, allá donde está, Señor, bendice, Señor, Dios mío, Señor, cada una de las familias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor. Dios mío, tú eres el Santo de Israel. Oramos por la nación de Israel, Señor, bendice a la nación de Israel, bendice a Jerusalén, derrama la paz en Jerusalén, porque si Jerusalén está en paz, tenemos paz en las naciones, Señor. Oramos por cada nación que está pasando pruebas, por la economía, Señor, oh Santo, oramos, Señor, por Cuba, Señor, por Dios mío, por Ecuador, Padre, oramos, Señor, oh Santo, Santo eres tu palabra, por República Dominicana, Señor, oramos por México, por Estados Unidos, por Puerto Rico, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Venezuela, por Colombia, oramos por cada uno de los hermanos, Señor, de diferentes lugares, Padre, que sea Dios mío, Señor, oh Santo, tomando ese corazón, esa mente, esos pensamientos, Padre, en tu nombre, Señor, sea tú derramando de tu Santo Espíritu, Señor, Dios mío, derramando de tu poder, de tu presencia, Señor, allá donde está mi esposa, Señor, derrama, Señor, Dios mío, de tu presencia, de esa unción, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama de tu Santo Espíritu, Padre, derrama, Señor, Dios mío, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, enséñanos cada día, Señor, Dios mío, Señor, a presentarnos delante de ti, delante de tu presencia, porque tú eres el Dios santo, tú eres el Dios real, el Dios que restaura, el Dios que cambia, Señor, el Dios que da las fuerzas, Padre, en tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas de este día. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por permitirme, Señor, Dios mío, transmitir este programa, Señor, sea tú bendiciendo este programa cada día, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y tú nos fortalezcas, Señor, y tú nos guíes en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les continúe diciendo grandemente.